Bueno, ahí estamos. Vamos a revisar el contenido del trabajo integrador de la unidad 1 en principio. Así aclaramos algunas dudas. Dice, a partir de la lectura de los textos vistos en clases 2, 3 y 4, realizar en un grupo de hasta 5 personas, primero, una lectura comprensiva y reflexiva sobre los textos expuestos. Segundo, sintetizar partiendo de las ideas principales. Tercero, realizar un esquema de síntesis conceptual utilizando la herramienta de esquema que deseen sobre cada autor en forma integrada y relacionada en el mismo mapa. Lo que se va a evaluar es comprensión, profundización y síntesis conceptual, así como la integración de las perspectivas de los distintos referentes que estuvimos viendo. Y por último, usar los recursos para la elaboración del mapa conceptual como aplicaciones gratuitas de mapas mentales, por ejemplo. Y se evaluará, además de la conceptualidad y la manera de relacionar los textos que estuvimos trabajando, la utilización de los recursos TIC, la creatividad y la innovación. ¿Sí? Primera aclaración importante que me parece que tenemos que tener. Esto es una lectura comprensiva y es un escribir desde los textos, no, en este caso, no desde la opinión que ustedes tienen acerca de los textos. No se confundan. Tomen los conceptos, utilicen los power que les pueden dar pistas sobre esos conceptos importantes y sobre esas definiciones que encuentran en los textos, armen sus presentaciones, ¿sí? Y acá aclaramos. Las entregas deben ser realizadas por todos los integrantes de los grupos. O sea, no entregan un trabajo por grupo. El mismo trabajo lo entrega cada uno individualmente, para que en la plataforma quede registrado que todos trabajaron, o todos los que trabajaron. Deben especificar en cada trabajo quiénes fueron los integrantes. Atención, todo trabajo replicado o parecido entre grupos será desestimado para la corrección. Revisen bien antes de realizar la entrega, porque el sistema admite una sola posibilidad, o sea, trabajen, armen el borrador, léanlo y reléanlo las veces que sean necesario y una vez que están seguros, recién ahí súbanlo a la plataforma, ¿sí? Esto es importante porque si un integrante de grupo no alcanza a realizar la entrega, no se tomará como válida aunque lo presente un compañero donde está el nombre de quien no lo subió, ¿sí? Así que por favor, pónganse de acuerdo, ayúdense entre ustedes, recuérdense entre ustedes, o pónganse de acuerdo el día que lo entregan, a la hora que lo entregan, traten de hacerlo para que todos se aseguren de haber entregado el trabajo, ¿sí? Y no se admiten trabajos por mensajería interna porque esta es una disposición institucional. ¿Bien? ¿Se entiende esto?
Sí. ¿Hay alguna Sí, duda profe. en cuanto a esto que leí? Profe, el tema de la clase 3 y clase 4 son la misma consigna, ¿no? Exacto, sí. Ah, genial. O sea, hay que entregarlo en la 3 y en la 4. Después de la 4 lo vas a entregar. A partir de terminar la 4 tenés tiempo hasta el 26 de abril. Ah, genial. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda con respecto a los textos que no usamos en la clase 3. Sí. Solamente tenemos que usar el texto de Felicitas Acosta o todos los demás que nos vimos igual. Bueno, en realidad la idea de la cátedra es que trabajen con todos los textos. Por eso les decía que si tenían dudas acerca de otras cuestiones, pudieran escribirme al mail interno para responderles, porque como en una clase de 2 horas no se pueden trabajar todos los textos, yo me centré en esos dos que eran como los más, que tenían más cantidad de información, y ahora vamos a trabajar con Paulo Freire y un poquito les voy a hablar de los 4 pilares de la educación que están en el libro de Delors, pero que traten de buscar información sobre lo que desean volcar de todos los textos. O sea, incluir el texto de Graciela Frigerio e incluir alguno de los mitos del libro Mitología, los mitos de la Argentina, de Alejandro Grimson, ¿sí? Que están en la bibliografía también. Por Profe, ahí, como ese libro no tiene, ese no es un texto que eh, se proponga desarrollar conceptos. Ese libro es un texto que se propone mirar y pensar a la sociedad argentina respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la política, la educación, eh, la manera de acceder a una vida mejor, esas frases hechas que se repiten muchas veces en la vida cotidiana, y Grimson trata de cotejarla con la realidad. Así que ese texto por ahí les va a servir para relacionar con alguno de los mitos que van a leer ahí, van a poder relacionarlo con algunas de las cuestiones puntuales que se desarrollaron en, entre los conceptos. ¿Qué más? Profe, ese libro de los mitos, a mí no me sale ningún link para descargar y lo busqué, pero es pago. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo se los voy a mandar por mensajería interna. Hubo un poco de complicación para enviarlo, ¿sí? Yo lo tengo, me lo pasaron las compañeras que armaron el programa, y ni bien termine la clase se los voy a mandar por mensaje interno, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y ese sí está contemplado en la lectura completa del libro.
Ustedes seleccionarán, harán el trabajo de lectura rápida y selección luego, ¿sí? Un segundo me corro que voy a buscar una pastilla porque en cualquier momento empiezo a toser. Esperen, ¿eh? Bueno, seguimos. Tengan en cuenta que la manera de encarar el trabajo puede ser con alguna de las maneras de presentar o también puede ser en Word. Eso Sí, le iba a tengan en preguntar, cuenta, profe. ¿cómo? Eso le iba a preguntar sobre el esquema conceptual. ¿Lo puedo hacer en hoja y se lo paso en PDF? Si le parece. Ah, bueno, Que a mí me resulta más cómodo hacerlo en hoja. Soy sincero. bueno, dale. Se lo paso en Eso, PDF y se lo envío. eso tiene que ver con las herramientas que ustedes tengan disponibles. De todas formas, lo que se pretende con el tema de utilizar herramientas tecnológicas es que también ustedes vayan investigando por ahí, que lo hacen sin ningún tipo de dificultad, al revés que yo, y y bueno, y se vayan formando a la vez que en los contenidos que tienen que ver netamente con la pedagogía, también en el uso de las TIC para aprender y para enseñar. Pero estamos empezando, así que lo importante es que puedan producir textos como para que se vayan armando su esquema sobre los conceptos que tratamos en la materia y que en el momento en que hagan el cierre de la materia puedan tener un lenguaje más amplio y, y en caso de que tengan que rendir un final oral, tengan muchas más herramientas para poder hablar, ¿sí? Lo que les decía, tengan en cuenta que algunas cosas que vi en los trabajos que corregí, en lo que ustedes me enviaron, que acuérdense que siempre después de los signos de puntuación, punto, coma, hay que dejar un espacio. No dejen pegadas las, las palabras al signo de puntuación. Y traten de utilizar tipografías que sean sencillas de lectura, no complejas. Porque acá lo importante, lo más importante, es lo que ustedes produzcan. Tiene que ser lindo, por supuesto. Ahora van a ver que Paulo Freire también habla de la ética y la estética, pero, pero lo importante es que puedan comprender los conceptos, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿La tuvieron que hacer otros trabajos integradores de unidades en otras materias? No, Sí, ya tenemos varios. ¿cuál? En grupales sí. Ah, Bueno, pero indicador no. o sea que los grupos ya están organizados, ya tienen algo para empezar. Los grupos ya están, ¿sí? Bueno, lo importante ahora es sentarse con los textos y ponerse de acuerdo en los conceptos que van a utilizar y relacionar unos con los otros.
Una cuestión que supongo que ustedes ya habrán visto es que los dos textos que estuvimos viendo se relacionan y se complementan. Recuerden que el texto de Silvina Wirtz describía bien detalladamente el fenómeno educativo y dentro de la definición de educación incorporaba muchos otros conceptos porque lo que le interesa es desnaturalizar algunas cuestiones que ocurren. Y luego en el texto de Felicitas Acosta, que comienza preguntándose por la educación y qué es lo que ocurre en este momento con la educación, y dice, cuando cualquier persona habla de educación, relaciona educación con crisis. Y cuando empezamos a preguntar acerca de qué es la crisis, qué tipo de crisis la atraviesa, aparecen mezclados conceptos de educación, enseñanza, escolarización, y nos incorpora un nuevo término que es transmisión, ¿sí? Y tiene en cuenta que educación es, además de un fenómeno universal, transmisión. Transmisión de conocimientos, de conceptos, de actitudes, de conductas. Entonces, ahí ven cómo se va relacionando los textos. No está tan alejado de ustedes esa mirar esos textos imbricados, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de este texto que ya les decía. Se llama El grito manso. Si pensamos en el título del texto, ¿qué sienten acerca de ese título? El grito manso. Como un llamado a despertar. Bueno, yo lo veo así, como cuando alguien grita, tomándolo literal, quiere que lo escuchen y a la vez como que es, no sé, según lo que leí poquito que leí de la bibliografía del autor, Ujú, eh, como que él estaba desesperado por que la gente aprenda a leer y escribir. ujú, tal cual. Digamos, lo criollo, manso significa bueno, así que sería Ajá. un grito bueno. Bien, bien. ¿Algo más para aportar los compañeros? A mí Ya me lo parece dijeron todo. como... No, no, dale, Lean. Bueno, me parece como contradictorio porque uno generalmente cuando piensa en grito, piensa en algo como mm, un grito súper fuerte, pero el título habla de un grito bastante tranquilo. Ujú, justamente, bueno, en realidad yo tampoco sé qué significa el grito manso, pero conozco un poquito de la trayectoria de Paulo Freire en, en la educación de Brasil y latinoamericana y del mundo. Y su trabajo fundamental es este que decía Rocío, dar valor a la voz de quienes viven dominados y en la gran, sumidos en la pobreza de Brasil,
para que puedan alzar su voz, acompañarlos, valorar esas voces, acompañarlos en la toma de posición fuerte en el mundo y poder alzar esa voz mansa, que no es escuchada en el resto del mundo. Una frase muy conocida, muy difundida de Paulo Freire es, nadie sabe todo, nadie desconoce todo, todos sabemos algo. El tema es que hay quienes necesitan ser acompañados y ayudados para que puedan tener su propia voz y comuniquen sus conocimientos, ¿sí? Bueno, y para poder conocer un poquito de Paulo Freire, vamos a ver juntos un video que dura aproximadamente 9 minutos. Es un extracto, si ustedes después quieren verlo solos en casa. En una época, en el canal Encuentro, había una serie que se llama Maestros de Latinoamérica, creo, y había capítulos de media hora que narraban la vida de pedagogos importantes en la historia latinoamericana. Yo preferí buscar este extracto que es más cortito, pero que nos da un pantallazo acerca de este pedagogo. Así que ahora lo vamos a compartir. Si están de acuerdo y si no les quedó ninguna pregunta pendiente acerca del trabajo. Bueno, ahí vamos entonces. Profe, sin audio el video. No se escucha. Profe, no sé, estaría escuchando el audio. No te escucho, No, decime. no se No se escucha, escucha profe. el audio en el video. Sí, no se escucha. A ver si subo el volumen. ¿No escucharon nada o esta parte de Brasil? En portugués, perdón. No, nada, profe. No se escuchó nada, Nada. profe. Bueno, Nada, nada. volvemos para atrás entonces. Nada de nada. Ahí lo puse al 100% el video. A ver, ¿cómo va ahí? No, tampoco se escucha. No se No, no se escucha. escucha Se nada. escucha, profe. A ver. Está al máximo, chicos. Puede Cuando ser que está compartió, compartiendo la pantalla. profe, claro, cuando compartió, ¿la metía audio?
Al compartir, Es compartiendo pantalla y el audio de la pantalla o el audio del micrófono. Es eso. a ver si me silencio yo, puede ser que ustedes se escuchen No, no. mejor. No creo, profe. Porque ya en lo de compartir se tiene que fijar. Bueno, no se escucha. Ahí no, tampoco. Bueno, si me dicen ustedes, me decían que compartiendo, a ver, dejo de compartir. ¿Y qué me decían? Cuando comparte la pantalla, tiene Sí. que aparecer para compartir con sonido o sin sonido, seguramente. A ver, vamos a las funciones avanzadas. No, Sí, mire, cuando usted va a tocar la pantalla que va a compartir, a la derecha le aparece opciones, compartir sonido. a ver. Compartir. Ah, ahí está. Ahí va. A ver ahora. Pedagógico. Ahora sí, Nacido en profe. Brasil, Ahí está. Sí. Sí. Ahora sí, Ay, ahora sí se escucha. gracias. en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Es el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança el mundo. Freire confirma que los trabajadores se interesan por las cuestiones políticas cuando se refieren directamente a sus problemáticas y necesidades. É que não podemos fazer trabalho de educação popular hoje em face a estas questões que tu planteias, que, primeiro, não esteja realmente preocupado con la cuestión de la sobrevivencia popular. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. La esperanza verdadeira implica mi movimento en la historia actuando para rehacer el mundo. Fora de rehacer el mundo com mi praxis ao lado de outras praxis, não há como ter esperança. É uma espera. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario.
considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Me parece que é uma advertência para nós outros, quer dizer, que nós outros e nós outras progressistas que trabalhemos em educação popular valorando o estético. A beleza é para ser fabricada e não renunciada. En 1963, Paulo Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización, pero al año siguiente, un golpe militar pone fin a esta etapa. Freire es encarcelado por la dictadura y encuentra protección en la Embajada de Bolivia, cuyo gobierno lo contrata como asesor del Ministerio de Educación. Pero, apenas llega a la ciudad de La Paz en 1964, es testigo de un nuevo golpe de Estado y se marcha a Chile. Freire comienza así un largo exilio que se extenderá hasta 1980. Permanece en Chile durante más de 4 años, donde trabaja en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos. Eu só reconozco a esperança quando lá veio materializada, concreta. Por ele mesmo é que a esperança não existe fora da ação. Uma esperança que não esteja envolvida ou envolvendo ele esperançado em uma concreta ação é uma esperança desesperada. Paulo Freire afirma que el educador que no conoce el mundo del campesino no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos tratar de cambiar su actitud. Enarbola su experiencia educativa en principios que fomentan la práctica de la libertad, prácticas que se alejan de un simple apoyo técnico y ponen el esfuerzo en intentar descifrarse a sí mismos y a los demás. A educação popular, hoje tanto quanto ayer, exige que não olvidemos a experiência gnosiológica, isto é, a experiência que tem que ver com conhecer o mundo. Es a principios de los años 70 cuando Paulo Freire publica sus obras más famosas: La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Estas son prohibidas por las dictaduras cívico-militares que asolan el Cono Sur. Há que haver uma preocupação com a sobrevivência popular. Por exemplo, eu não posso chegar ao Nordeste do Brasil com miles e miles e miles de hambrientos e dizer a eles: mira, vamos discutir epistemologicamente a questão do hambre. Não, o homem me mira e me diz: você tem um panzito? Eu digo: não, então se vá ao inferno com sua epistemologia. Claro que tem que, se não disse, eu devo decir. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Eu gostaria de ser lembrado como sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación
y la identidad latinoamericana. Bueno, ¿qué les pareció? Re lindo el video, profe. Sí, Muy la bueno. humanidad tiene, la verdad que impresionante. Y más por todo lo que pasó, por Ujú. varias dictaduras, y menos mal Un no lo liberador mataron. para su época. Una vida asignada por trabajar en Latinoamérica en un momento de la historia latinoamericana en la que parece que lo iban siguiendo las dictaduras. Porque de Chile también tuvo que irse porque lo empezó a amenazar la dictadura militar. Terminó trabajando en África y después en París, hasta que volvió a Brasil en la década del 80. Hola, profe, buen día. Hola, hola Marcelo, ya te Yo no- puse presente. Gracias. No, yo lo que me pareció interesante es lo de la praxis, la reflexión y acción sobre el Exacto. mundo para transformarlo. Es Eso, lo que para mí eso más quería me que quedó tomaran en cuenta. Sí, perdón que te interrumpí, pero como una visión crítica, transformadora de la ciudad. Es como implicarse en la sociedad, exacto. de la teoría con la práctica, ¿no? Ujú. Sí, sí, llegar, acercarse a los lugares donde más necesaria es la educación y ayudar a que descubran sus propias voces y las pongan al servicio de ese mundo en el que están viviendo para transformarlo. Es muy interesante, Paulo Freire, es muy valioso y nos hace tanta falta hoy, tanta falta. Y se involucraba mucho con la sociedad porque veía la realidad. Exactamente. No podía poner pedagogía cuando te pedían comer. Exacto. Viste qué claro es ese ejemplo. Métase su pedagogía en el bolsillo, porque si no tiene un pan, muy, muy interesante. Bueno, después pueden ver el video completo, que no es muy largo tampoco, dura media hora. Pero me parecía sacarle mucho al encuentro ver el video completo. Fíjense que una cuestión muy importante y que va sumando a estos conceptos que ya venimos trabajando es la dimensión política de la educación. No es que las otras autoras que habíamos visto la negaran, pero Paulo Freire hace hincapié en ese valor político, que no es partidario, no tiene que ver con un partido político. Él se dice progresista, porque trabaja por una vida mejor para todos, pero no está hablando de un partido político cuando dice que la educación es una cuestión política. Es tomar partido por ideas, tomar partido, defender ideas propias y de conjunto, y estar atento a eso y saber para qué y por qué me enfrento a un grupo de niños, de adultos, de adolescentes, de jóvenes. ¿Por qué y para qué? Ese es el posicionamiento político que Freire, sobre el que Freire hace mucho hincapié. No olvidar esa dimensión política. Porque justamente acompañar a quienes no tienen voz para que sí la tengan y la desplieguen y sean escuchados, es un posicionamiento político.
¿Qué tengo que hacer si quiero privilegiar que el otro hable? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, profe? No entendí. Y yo quiero, Escuchar. primero, por supuesto, escuchar, dejar que los otros se expresen como sea y a partir de ahí trabajar juntos. Y ese es un posicionamiento político. No es lo mismo llegar a un aula y plantarse como el que tiene el saber y el poder, por supuesto. O llegar a un aula, sentarse y escuchar lo que tienen los otros para decir. Son dos posicionamientos políticos. También es entender el contexto por el que están pasando las personas que uno va a educar, ¿no? Exacto, Porque exacto, uno, por más que escuche lo que los otros dicen, si no entiende el contexto, no está familiarizado, no va a poder transmitir nunca lo que vos querés hacerle saber. exacto. Por eso es necesario abrirse y escuchar. Y escuchar y mirar. Y mirar y entender el contexto y entender la realidad del lugar donde uno está posicionado para trabajar. Muy bien. Bueno, acá veo que Blas me manda mensaje. Blas, ahora pongo el presente, quédate tranquilo. Son las 10:02, hacemos el corte que hacemos habitualmente y nos encontramos 10:10 para seguir. Buenísimo, profe. Bueno, Bueno, profe. bueno, hasta luego. Bueno, profe. Ahí está. Bueno, después de haber visto este video, quiero contarles que vamos a pensar juntos en estos dos capítulos que tenemos en el libro El Grito Manso, en los que está transcripto un seminario taller que da Paulo Freire a fines de los 90, creo. Y nos vamos a centrar, bueno, en el capítulo 4, que habla de la práctica pedagógica crítica, y ahí nos dice un poco qué es hace un resumen de aquello que él piensa acerca de la educación, y luego el capítulo siguiente, en el que nos describe los elementos de la situación educativa. Bueno, en este primer capítulo comienza hablando de los hombres y las mujeres. Y nos dice que somos seres inconclusos, inacabados e incompletos. Y justamente esas características son las que hacen a la educabilidad de las personas. Ese es uno de los conceptos que Paulo Freire piensa a lo largo de su trayectoria. La posibilidad de educarnos tiene que ver con esta incompletud, este inacabamiento de las personas. Y además, no solo somos inacabados, incompletos e inconclusos, sino que además
sabemos, somos conscientes de eso. A diferencia de otros seres vivos que también son inacabados e inconclusos, pero no son conscientes de eso. Los árboles también son inacabados, están en constante crecimiento. Sin embargo, no se dan cuenta de esa característica. Bueno, él, después de estudiar y pensar y observar la situación del hombre en el mundo, nos dice que ese ser conscientes de nosotros y del mundo es lo que nos permite leer a ese mundo y preguntarnos cosas. Por lo tanto, despertar nuestra curiosidad. Y despertar nuestra curiosidad es lo que nos impulsa a aprender y también a enseñar. Él dice que quienes se saben inacabados comienzan en un proceso de búsqueda que puede ser de conocimientos, de sentimientos religiosos, de espiritualidad. Cuando uno sabe que está inacabado, comienza a buscar y sus búsquedas pueden ser por distintos caminos. Uno de esos caminos es el conocimiento y la educación. Y esa búsqueda que encarnan las personas curiosas, es una búsqueda con esperanza. Por más que a veces haya dificultades en esa búsqueda, se encuentre con injusticias que tenga que aceptar temporariamente, no se puede perder la esperanza. Y por eso, la tarea de los docentes es, sabiendo que somos inacabados, nos formamos para poder ayudar a otros y que esos otros puedan educarse y a la vez acompañarnos en el aprendizaje a nosotros mismos. Lo importante de la educación es aprender a comprender el mundo. La tarea de los docentes es hacer más simple ese mundo para que los otros puedan comprenderlo. No simplificándolo, buscando la manera de que el otro... Hacer más simple no es ser simplista. Hacer más simple es tratar de traducirlo de manera que el otro pueda comprenderlo también y entender de qué manera poder transformarlo. Todas estas cuestiones nos las dice Paulo Freire en este primer capítulo. Y hacia el final quería compartir un poquito de la lectura del capítulo, porque además es de lectura llevadera y es bastante poético la construcción de los capítulos. Y por ejemplo, en uno de los...
de los párrafos dice: la tarea fundamental de educadoras y educadores es vivir éticamente y practicar la ética diariamente. Con los niños y los jóvenes. Esto es mucho más importante que un tema de biología, por ejemplo, si somos profesores de biología. Es importante el testimonio que damos con nuestra conducta. Inevitablemente, cada clase, cada conducta, es testimonio de una manera ética o no de afrontar la vida. ¿Cómo trabajo en el aula? ¿Cómo trabajo con mis alumnos la eterna cuestión de la inconclusión y de la curiosidad? ¿Cómo trabajo el problema de la esperanza hackeada por la desesperanza? ¿Qué hago? ¿Bajo los brazos? ¿Parto para una especie de lucha ciega y sin salida? Tenemos que educar a través de ejemplos, sin pensar por eso que vamos a salvar al mundo. Qué mal me haría a mí mismo y a ustedes si pensara, por ejemplo, que vine al mundo con la misión de salvarlos. Sería un desastre. Soy un hombre igual a todos ustedes, y como ustedes, tengo una tarea que cumplir, y con eso ya es bastante. El mundo se salva si todos, en términos políticos, peleamos por salvarlo. Hay algo que está en el aire, en la Argentina, en Brasil, en el mundo entero que nos amenaza. Ese algo es la ideología inmovilizadora, fatalista, según la cual no tenemos nada que hacer, según la cual la realidad es inmodificable. Estoy cansado de oír frases como esta. Es terrible, en Brasil hay 30 millones de mujeres, hombres y niños muriendo de hambre. ¿Pero qué le vamos a hacer? La realidad es esta. Estoy cansado de escuchar que el desempleo se extiende por el mundo. Es una fatalidad de este siglo. Ni el hambre ni el desempleo son fatalidades. Ni en Brasil, ni en Argentina, ni en ninguna parte. Yo pregunto a los fatalistas, en un libro que estoy escribiendo ahora, ¿por qué será que la reforma agraria no es también una fatalidad en Brasil? ¿Habrán oído hablar del llamado mundo especulativo del dólar? Miles de millones de dólares viajando diariamente por las computadoras del mundo, de sitio en sitio buscando dónde rinde más. Eso tampoco es una fatalidad. Es preciso, dicen los líderes neoliberales, disciplinar estos movimientos especulativos para evitar crisis. Parece que esto sí se puede hacer. ¿Por qué será que cuando se ven afectados los intereses de las clases dominantes no hay fatalismo? Pero siempre aparece como por arte de magia cada vez que afecta a las clases populares. Uno de los grandes desafíos que tenemos que afrontar hoy es la confrontación con esa ideología inmovilista. No hay inmovilismos en la historia. Siempre hay algo que podemos hacer y rehacer. Se habla mucho de la globalización. Ustedes habrán visto que la globalización aparece como una especie de entidad abstracta que se creó a sí misma de la nada, frente a la cual nada podemos. Es la globalización, punto. La cuestión es bien diferente. La globalización solo representa un determinado momento de desarrollo de la economía capitalista que llegó a ese punto mediante una determinada orientación política que no necesariamente es única. Como he dicho hasta aquí, he tratado de responder al tema de cómo veo la práctica docente frente a la historia actual. Les he dicho que no hay docentes sin curiosidad, sin incompletud, sin ser capaces de intervenir en la realidad, sin ser capaces de ser hacedores de la historia y a la vez siendo hechos por la historia. Les he dicho de una de las tareas fundamentales, tanto en Brasil como en el mundo entero.
elaborar una pedagogía crítica. Y se los digo no como alguien que ya fue, se los digo como alguien que está siendo. Igual que toda la gente, yo también estoy siendo, a pesar de mi edad, en función y en respuesta a nuestra propia condición humana, como seres conscientes, curiosos y críticos. La práctica del educador, de la educadora, consiste en luchar por una pedagogía crítica que nos dé instrumentos para asumirnos como sujetos de la historia. Práctica basada en la solidaridad. Ya nunca como en este momento necesitamos tanto de la significación y de la práctica de la solidaridad. Para terminar, reitero, sigo con la misma esperanza, con la voluntad de lucha de cuando empecé. Me resisto a la palabra viejo, no me siento viejo. En todo caso, me siento utilizado, lleno de esperanzas y de ganas de luchar. Miren si no nos hace falta Pablo Freire hoy. ¿Cómo les resuena todo esto? Me interesa escucharlos. Él se refería mucho al trabajo diario. Exacto. ¿Cuáles son las características de ese trabajo diario para un docente? A ver. Es que no es solo educar, sino también escuchar. Muy bien. ¿Qué más? Comprender, ¿Sí? ¿Qué más? defender, ¿Defender puede qué? ser, ¿Defender qué? los derechos de alumnos y todo. Bien. Remarca mucho fomentar la solidaridad. Muy bien, sí. Fomentar la solidaridad, tal cual. Entender que hay una necesidad mutua del otro. Cuando yo les digo que tiene un posicionamiento político, Paulo Freire, él era un cristiano practicante y un humanista. Y así escribía. Y sigue escribiendo en realidad, porque no está, pero cada vez que lo traemos a las aulas, está con nosotros. Está para darnos el empuje y la fortaleza para ser educadores transformadores de la sociedad en la que vivimos. ¿No? ¿No les parece eso? ¿Habían escuchado hablar de Paulo Freire? No, yo no. Bueno. Pero sí investigué un poco porque quería saber más de pedagogía y justo también logré ver el documental que usted recién mostró. Y nada, un tipo bastante, como dije hace un rato, súper humanista porque él, por la historia que tiene, es como que él no se olvidó de sus raíces. Y nada, lograr que en 45 días personas analfabetas logren, creo que era leer y escribir,
Fue como, wow. Ujú. Sí, sí, sí. Un, un trabajo interesantísimo el que hizo. Y bueno, nos pasa la posta. Fundamentalmente a ustedes que vienen con toda la fortaleza para llegar al mundo de la educación. Y, profe, yo lo había visto en el profesorado hace 10 años atrás, ese a Paulo, y todavía sigue ahora de vuelta tocándolo. Ujú, sí, se Y sigue. Ángela Sí, Einstein, puede ser, Einstein, una Ángela también había, pero no sé si es de esta materia o no. Ángela Einstein creo que se llamaba. sabes que no la conozco. Pero Paulo Freire sí hace bastante. ¿Vos habías estudiado profesora de educación física también, Marcelo? Contar la Sí, historia de vuelta. Sí, hace mucho, me sí, había ido a Córdoba sí, ahora recuerdo, ahora recuerdo. y pedagogía era el primer año, la teníamos cuatrimestral. Claro. Y varios textos había de Paulo, ahora que me viene a la mente. Sí, en realidad lo más conocido, lo que más se ve habitualmente es que él considera a la educación tradicional como educación bancaria, ¿no? Donde hay un educando que llega a la escuela y recibe toda la información a través del educador, donde quien es el protagonista de la cuestión es el educador que transfiere conocimientos al educando. Puede ser que hay tipos también, está el tecnicismo, Sí, sí, el constructivismo, algo así, después está el crítico constructivo. sí, pero esas son categorías que no tienen que ver con Paulo Freire. No, Paulo nada que habla ver. fundamentalmente de la educación tradicional como educación bancaria. Y él propone una pedagogía crítica que tiene que ver con leer el contexto y transformar a través del conocimiento y compartir ese conocimiento con los otros, teniendo en cuenta toda la cultura que portan. Porque cuando hablamos de puntualmente en Brasil, él fue a Recife, que era el lugar donde él había nacido, a trabajar cuando se recibió de pedagogo, a trabajar con, no en las favelas, ni siquiera en las favelas, en el campo, en la selva profunda de Recife, y, y con esa experiencia es con la que después construye toda su teoría. Es el educador con los pies en el barro, la característica de Paulo Freire. Le decimos a Rocío que después va a poder ver la clase en la página, porque me cuenta que está funcionando mal internet y Antonella Barria está sin luz, ¿sí? Bueno, y respecto del capítulo siguiente, tenemos tiempo todavía, tengo un pequeño power con algunas descripciones
Esperen un minutito que no está... Vamos. Estamos viendo el capítulo siguiente, que son los elementos de una situación educativa. Y bueno, Freire nos dice que una situación educativa no es cualquier situación. Es una situación de un encuentro entre educadores y educandos. Epa. Los elementos constitutivos son los alumnos y los profesores. Que comparten momentos educativos. Aquí tenemos todos los componentes. Una educadora, un educador que tiene una tarea. Esa tarea es enseñar. Educandos, alumnas o alumnos tienen la tarea de aprender. Y nos dice que quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, enseña al aprender. A ver, vamos a pensar un poco en esta frase. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede aprender en el momento de enseñar? ¿Quién enseña? Ya sabemos que viene con un bagaje, podríamos decirle intelectual, que es el que transmite, ¿sí? Pero ¿qué aprende quien está enseñando? ¿Qué puede aprender? Las diferentes formas de enseñar, o por ahí que no siempre la manera que tiene planeada va a funcionar. Exacto, muy bien, Cassandra. ¿Y por qué crees que no siempre la manera que tiene de enseñar puede funcionar? Por la misma diversidad que se da en el aula. Por ahí Exacto. uno planifica toda una clase Ujú. diciendo A más B es C, pero puede que no tengas el momento para decirlo o no todos van a entenderlo de esa manera. Se pueden dar diferentes situaciones muy diversas. Exacto. Porque en palabras, lo que estuvimos viendo antes es, hace una lectura del contexto y aprende de ese contexto. Entonces, suma a aquello que trae para compartir con los otros esa lectura del contexto. ¿Y por qué decimos que quien aprende enseña al aprender? Pensemos, piensen ustedes, pónganse en esa situación. ¿Qué le pasa al que aprende? Que podemos decir que enseña al aprender.
Estamos complicados. Yo creo que el que aprende enseña porque se le generan dudas que no se le generaron al profesor que está enseñando, o enfoca la enseñanza en algo, en un punto de vista que el alumno se le despertó una duda, la curiosidad. Ajá. Y a su vez, a ver si lo piensan conmigo. Quienes están implicados en este vínculo de enseñar y aprender son sujetos. Un sujeto que enseña, un sujeto que aprende. El que está aprendiendo puede enseñarle a quien enseña sus modos de aprender, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, es como que le da una herramienta. Ponele, ahora usted me está dando una herramienta sobre lo que es el libro de, del El autor. grito manso, Paulo Sí. Freire. Entonces, nosotros estamos aprendiendo y ahora nosotros, y a vos te estamos dando pautas de cómo estamos captando el conocimiento. Claro, pautas de cómo van llevando lo que están leyendo en los textos y lo que estamos compartiendo en las clases. Y me están mostrando cómo ustedes aprenden. ¿Sí? ¿Ahí queda más clara la frase? ¿Ven por qué pregunto? Porque imagino que es muy linda la frase, pero hay que desmenuzarla para entenderla. Y si no desarrollamos la curiosidad nuestra y no nos animamos a preguntar, no podemos seguir investigando, ¿sí? Porque a veces lo que nosotros pensamos que está mal, no está tan mal. Y si estuviera mal, el único, lo único complejo de eso que está mal es corregirlo y adaptarlo a lo nuevo. Así que no hay ningún problema en que nos equivoquemos. Bien. Esto, estábamos hablando de la tarea de enseñar, la tarea de aprender. Ambas se vinculan y se comunican. Y esta tarea ocurre en un lugar, en el espacio pedagógico. No es cualquier lugar el aula, es el espacio pedagógico. Y ese espacio pedagógico ha ido cambiando a través del tiempo. Fíjense si no, nosotros en este momento estamos compartiendo una videollamada, en realidad. Pero esto no deja de ser un espacio pedagógico, donde ustedes y yo estamos enseñando y aprendiendo, en un tiempo pedagógico, que es este espacio y este tiempo que ocurre en este rato que estamos compartiendo y que después se prolonga en el trabajo pedagógico que hagan ustedes y que haga yo una vez que cortemos esta reunión. Y en ese tiempo pedagógico tenemos que hacernos una pregunta. ¿Al servicio de qué o de quiénes está este tiempo y este espacio pedagógico? ¿Y cómo podemos aprovecharlo con la mayor eficacia? Bueno,
en este momento, cuando yo organizo pensar en la clase, puntualmente en esta clase, en este encuentro de hoy, pensé determinadas herramientas que podemos describir. Por ejemplo, hay un tiempo administrativo que tiene que ver con saber quiénes están asistiendo y quiénes no a este encuentro. Y luego hubo luego una descripción acerca de las cuestiones que tienen que ver con la evaluación, la primera unidad. Hay alguien que está haciendo mucho ruido el micrófono. No sé quién será, chicos. Creo que no es el mío, ¿no? No, es Alexander. Bueno. Alexander. Alexander, fíjate qué pasa con el micrófono. Decíamos, ¿cómo está organizado este tiempo? Este tiempo que estamos transitando hoy. Decíamos que había una primera parte administrativa o de contenidos que tienen que ver con la organización. Y luego, una herramienta que nos permitió introducirnos al texto, que fue el video que vimos acerca de Paulo Freire, y posteriormente el trabajo con los capítulos del libro. De esa manera, busqué optimizar el tiempo pedagógico de este encuentro de hoy. ¿Se ve? Ese espacio y ese tiempo están atravesados por contenidos curriculares. En este caso puntual, la unidad 1 del programa de pedagogía de primer año de la carrera de educación física. Esos son los objetos que nos van a permitir saber, conocer, acercarnos al conocimiento de los contenidos curriculares de esta materia. Y acá Paulo Freire nos habla de que en ese trabajo de compartir tiempo y espacio mediados por los contenidos curriculares, hay que asumir los límites de la libertad y el ejercicio de la curiosidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo en el que nos dedicamos a compartir este tiempo, espacio, tenemos que dejar de lado otras cuestiones, como que me gustaría estar escuchando radio, música, o paseando si hace un lindo día afuera, o lo que sea. Y en este caso, esto es asumir límites hacia la libertad, que cuando somos más chicos, esos límites los impone el adulto hacia el niño. En este caso, es una autolimitación. O sea, ustedes posponen sus ganas de ver una serie para acercarse a este encuentro y compartir conmigo esta clase. ¿Por qué? Porque los mueve la curiosidad. Y otra cuestión importante en esta situación es el objetivo, el para qué de la educación, hacia dónde va la educación. Bueno, Paulo Freire habla de que el fin último de la educación es transformar al mundo, hacer al mundo más vivible a los seres humanos. Y volvemos a algo que habíamos dicho que es importante para Paulo Freire, porque esto ocurre en un contexto político. Por eso él resalta todo el tiempo
la politicidad de la educación. Y nos dice que las características de la situación educativa tienen que ver con la estética y con la ética, porque buscar un mundo mejor es algo bello. Tender, prepararse, buscar herramientas, cambiar el mundo es algo bello, es un intento bello y además es ético porque es necesario y es lo bueno para todos y todas. Por eso, la situación educativa, dice, no debemos olvidarnos nunca que está envuelta en sueños. Y por esos sueños pretendemos trabajar quienes dedicamos la vida a la educación. Bueno, estos son los conceptos que trabajamos hoy respecto de este libro. Y ahora me voy a permitir preguntarles, no desde el conocimiento y desde lo que estuvimos escuchando, sino desde las sensaciones. ¿Alguno que quiera compartir las sensaciones de este encuentro? Profe, yo siento como mucha gratitud. Es como, siento que esta lectura va a ser bastante llevadera. A mí me gusta leer, porque son como, Sí, en general tiene un modo de escritura amigable. Paulo Más Freire. práctica. Sí, sí. Es como un diálogo con el texto, lo que van haciendo a lo largo de la lectura. Bueno, dime. Profe, Sí, para agregar algo a la pregunta, a mí por como supuesto. que, eh, no sé si felicidad, pero me trae como comodidad sí leer, volver a este texto, porque el año pasado yo me acerqué a Paulo Freire por recomendación de mi mamá, y justo también, no lo terminé, pero empecé a leer El Grito Manso, y fue también algo que me impulsó un poco también a empezar esta carrera. Eh, me gusta mucho su estilo de enseñanza y de transmitirlo, entonces, eh, no sé, me gusta que tratemos el texto ahora. Bueno, qué bueno, Cassandra, gracias. Sí, es esto que les decía antes, es alguien que habla, que nos habla desde, desde la experiencia, desde la vivencia. Cada una de las cosas que él vuelca en sus textos fueron cuestiones que vivió. Y vieron que es muy tranquilo cuando habla. Sin embargo, a mí particularmente me contagia mucha energía, muchas ganas de seguir haciendo. Ojalá que a ustedes también, al menos que que los impulse a seguir conociendo. A ver, tengo un mensaje, a ver qué me dicen. Ah, no, Alexander. Bueno, ¿alguna pregunta que tiene que ver con el trabajo? ¿Alguna duda existencial? Que yo pueda responderles, por supuesto. De mi parte nada, profe. No, profe, nada.
Bueno, han sido sorprendidos por el texto, me parece, y se quedaron todos muy pensativos. Se los ve pensativos. Sí, me gustan mucho los libros cuando son así, sobre vivencias, que lo cuentan desde la persona, ¿no? Creo que Bien. me llegan más que otros. Claro. Sentimos más cercanos. Sentí que podría ser vos la que escribe algo así. Sí, tal cual, cualquiera de nosotros. Ujú. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que les envíe este pequeño power que tiene estos términos que están en el texto? También yo lo que les quería decir es que estuve mirando la clase, y si bien el Power no lo construí teniendo en cuenta las preguntas, hay unas cuantas cosas que esto que estuvimos charlando esta mañana responden. Porque, por ejemplo, dice, a partir de la lectura de este apartado, les proponemos reflexionar sobre, nos preguntamos, ¿qué es una situación educativa? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la situación educativa, que son estos que vimos en el Power, que tienen ahí? ¿Qué es el tiempo pedagógico? ¿Qué son los contenidos curriculares? ¿Qué es un objeto conocible? ¿Qué es la politicidad de la educación? La direccionalidad de la educación. Y de esto no hablamos, pero está en el texto y lo van a encontrar fácilmente. Enseñar es transferir contenidos de una cabeza a otra y sin haber leído el texto, solamente con lo que estuvimos hablando hoy. ¿Qué piensan? ¿Es transferir contenidos de una cabeza a otra para Paulo Freire? ¿Enseñar? No, profe. No. No, Candela, claro que no. El por qué lo vamos a dejar para que lo redacten en el trabajo y se hagan un resumen ustedes solos. Y después dice, ¿qué interpretan sobre estas palabras de Freire? Inventar situaciones creadoras de saberes. Esto también lo pueden responder ya, solamente con el hecho de haber estado en esta clase, visto el video y escuchado algunas cosas que tienen que ver con lo que hablamos. Inventar situaciones creadoras de saberes. Leer el mundo. Leer el contexto y buscar allí sus por qué, sus para qué. Ir canalizando la curiosidad. Después ustedes lo harán con sus propias palabras, por supuesto. Y esta otra frase es, sin límites no hay libertad, como tampoco hay autoridad. Y después los invita a la clase a relacionar estos saberes y estas complejidades de la educación con la enseñanza de la educación física. Bueno, estas son actividades que propone la clase de hoy en el campus. Espero que todo lo que hablamos hoy acá los acompañe en la lectura, en la nueva lectura que van a hacer estos textos, ¿sí? Por supuesto, cuando necesitan algo, ya tienen las vías para escribirme, ¿sí, chicos? Ahora los libero y los despido en este lugar hasta el miércoles que viene.
Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias, A profe. Tenga buen ustedes. día. Tenga buen Buena día. semana. No, Chao. profe. Chao, Hasta profe, luego. hasta luego. Dios le bendiga. Gracias. Dios A la vos bendiga, también. profe. Gracias. A ustedes, chicos.